Ya estamos aquí en Infobae TV con el diputado Manuel Garrido, lo prometido. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto. Hola, buenas Gracias, tardes. Me contaba recién fuera del aire que, bueno, estuvo en una reunión. A mí me parece un tema clave, ¿no? La financiación de los partidos políticos, porque hablamos mucho de las coimas, de los casos de esos sospechosos. Uno, la verdad que tiene la esperanza de que a partir del 2015 esto empiece a cambiar. Pero alguien me decía, y si no hay un control, si no se determina cómo van a ser financiados los partidos políticos de una manera mucho más clara y transparente, va a ser muy difícil. Sí, la verdad es que en este tema la Argentina tiene, como en otros temas vinculados con la transparencia, tiene que hacer bastantes cambios, porque bueno, en definitiva las leyes que nos rigen por lo general se orientan para perseguir determinados fines específicos. La ley que está vigente en su momento lo que persiguió es recortar las posibilidades de competencia en ese momento de Francisco de Narváez, estableciendo topes y limitando el tiempo en los medios de comunicación, lo cual finalmente terminó siendo algo bueno, esto lo de los medios de comunicación, porque estableció una suerte de equidad. Pero el tema de la financiación es un tema que hay que asumir. Sí, de equidad para todos los demás. Menos para el que tiene el Poder Ejecutivo. Claro, porque el gobierno tiene, sí, digamos, participación ilimitada, ¿no? Por eso, la verdad que todos estos temas generan siempre algún desequilibrio, y lo que hay que tratar es buscar equilibrio y competitividad, pero a la vez también está claro que la política necesita ser financiada. Y bueno, la verdad que las normas que tenemos permiten, digamos, que el que tiene el gobierno pueda estar en una situación de ventaja frente a los que no están en el gobierno. De hecho, los límites en los tiempos de campaña, finalmente es razonable que haya un límite en el tiempo de campaña para limitar los gastos, pero a la vez el gobierno se la pasa haciendo campaña todo el tiempo sin ningún límite temporal. Es la pelea de David y Goliat, ¿no? Porque el gobierno realmente tiene nuestros recursos, ¿no? Los recursos del fisco, y los aplica para hacer campaña. Y bueno, hace mucho tiempo venimos reclamando que se modifique o que se regule la publicidad oficial, la distribución de la pauta oficial, y esto claramente es algo que el gobierno jamás quiso regular, pese a que inclusive hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que le exigen al gobierno establecer ciertos criterios de equidad en la distribución de la pauta oficial. Y vemos cosas tremendas como, bueno, el uso de los canales oficiales solo para hacer propaganda del gobierno, bueno, fútbol para todos, o sea, una clara utilización de los espacios que debieran ser públicos y distribuidos entre todos los espacios políticos, que son monopolizados por una sola visión, por el gobierno, y claramente esto genera un desequilibrio que, bueno, que se traduce finalmente en una falta de competencia o una dificultad de competencia política para los que no están en el gobierno. Se ha llegado al colmo de usar una campaña publicitaria, digamos, oficial, ¿no? Para pegarle a otro candidato, a otro funcionario de un partido distinto al del gobierno. Eso sí, bueno, la verdad, digamos, se han vulnerado todos los límites. Yo, ¿no? creo que el caso paradigmático es el caso de la publicidad, llamada publicidad, es un caso de propaganda que se da en Fútbol para Todos, ¿no? Donde claramente no solamente se promueven programas de gobierno, sino que se defenestran candidatos de la oposición, se utiliza o se malinforma sobre determinadas cuestiones muy importantes, se mal utiliza un espacio que debiera ser empleado para promover determinados fines públicos. Hay un montón de cuestiones que hoy en día nos preocupan, como el tema del juego, la prevención de enfermedades, un montón de cuestiones que debieran ser objeto de atención de los espacios de publicidad pública, y sin embargo se utilizan claramente con una finalidad puramente electoral del gobierno. ¿Esto puede cambiar en el 2015 o va a depender de que el nuevo presidente tenga ganas de hacer algo distinto? Puede cambiar si cambia la voluntad política, ya sea de quien sea presidente, o ya sea si realmente se avisora una distinta composición del Congreso más equilibrada, en donde los consensos y este juego de equilibrios pueda de alguna manera conducir o haya incentivos para fijar reglas de juego más equitativas. Bueno, fue una semana cargada de noticias políticas / judiciales, ¿no? Específicamente vinculadas al caso Chicone, la decisión de la Cámara de Casación de no dar a lugar algunos pedidos que había hecho la defensa de Vudú, en fallo dividido, esto también hay que decirlo, lo cual no fue un dato menor, ¿no? Porque ahí hubo algunos jueces que votaron de una manera y venían votando de otra, es decir, uno notó algo extraño en ese fallo, pero finalmente el caso contra Vudú continúa. ¿Qué debería pasar a partir de ahora?
Bueno, a ver, lo que Vudú quería era que le cerraran el caso antes de que se comenzara a investigar. O sea, él lo que planteaba es que no había ningún delito y pretendía que se cerrara la investigación. Esta es una cuestión muy excepcional cuando sea claro que no hay un delito. Y acá la paradoja era que Vudú estaba pidiendo que le cerraran la causa y a la vez el fiscal de primera instancia estaba pidiendo la declaración indagatoria, que supone una sospecha sobre Vudú. Entonces, era previsible que esto ocurriera. Es cierto que fue un fallo de 2-1. Lo que hay que decir es que el voto en minoría no es que sostuvo que no había pruebas contra Vudú. Dijo que al haber un acuerdo entre lo que pedía la defensa y el dictamen del fiscal, que de alguna manera sorprendente, el fiscal de casación, contradiciéndose con los otros fiscales de los niveles inferiores, había estado de acuerdo con la posición de la defensa de Vudú, pero sin examinar el fondo de la cuestión, uno de los jueces entendió que debía hacerse lugar a lo que planteaba Vudú. Lo que se abre, esta resolución era previsible, por más que la defensa de Vudú anunció que va a ir a la Corte Suprema. Este es un tema que no es de competencia de la Corte Suprema. La Corte Suprema debería rechazar este directamente pedido. es inadmisible, ni siquiera la Corte Suprema va a examinar el fondo de la cuestión. ¿Cómo lo llaman los abogados? In limine. Exactamente, sin debate, porque básicamente la Corte solo está para cuestiones importantes y que sea la decisión final. Acá no hay ninguna decisión final, sino que el caso todavía no empezó a discutirse, ni siquiera lo llamaron indagatoria al vicepresidente. Usted habló justamente de la situación de un Vudú vicepresidente y una situación judicial que está todavía en el limbo, digamos, con un proceso que va avanzando. ¿Cuál es, digamos, su recomendación o su consideración en ese sentido? Que esto debería acelerarse para determinar cuál es el estado jurídico, digamos, del vicepresidente. Y hay dos cosas. Ahora es el tiempo del juez. O sea, el juez, ahora ya no hay más discusión y tiene que resolver sobre el pedido del fiscal, que es el pedido de que lo llamen indagatoria. Si el juez lo llama indagatoria, tiene que resolver dentro de 10 días la situación, y decidir si hay sospecha o no para que la causa avance. Tiene que decidir si lo procesa o no. No tiene un tiempo fijo, pero el juez tiene que resolver eso. Y a la vez, el Congreso tiene, digamos, la verdad es que el oficialismo viene bloqueando en la Comisión de Juicio Político la apertura de una investigación. La verdad que yo entiendo que el Congreso tiene una responsabilidad que en este caso está desconociendo. El Congreso debería abrir una investigación en el Congreso, porque hay una responsabilidad que es la responsabilidad política distinta de la responsabilidad penal. Y esta situación que está bloqueando el oficialismo, por supuesto que entiendo que se va a tornar más insostenible en la medida en que el juez finalmente decida lo que tiene que decidir y previsiblemente la causa avance. ¿Pero no alcanza con la justicia? ¿Tiene que pasar también por un ámbito legislativo? Al ser un cargo electoral, porque acá hay que tomar en cuenta que más allá de las características personales de Vudú, que a nosotros nos parecen lamentables, lo cierto es que fue elegido por el voto popular para el cargo que está cubriendo, y para separar a alguien que fue elegido popularmente tiene que haber motivos graves. Por supuesto que haber cometido delitos es un motivo grave, pero eso lo tiene que resolver el Congreso en algo que se llama juicio político. El oficialismo lo está bloqueando y encima el juez todavía no se pronunció. Nosotros estamos pidiendo que se abra ese juicio político, el oficialismo lo está parando, pero bueno, en la medida en que el juez realmente avance con esta causa, entendemos que el Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto. ¿Tiene fueros Vudú, digamos, para la defensa en la justicia, para, no sé, para no declarar, o para que no lo indaguen, o para que no lo procesen? ¿O eso es algo antiguo, digamos, hubo un cambio en la legislación? A él la causa puede avanzar en la medida en que, digamos, en que no sea necesario detenerlo. O sea, si él se niega a comparecer, la única manera es hacerlo comparecer por la fuerza pública y el juez no lo puede mandar a buscar si no es separado de su cargo. O sea que si el juez ahí habría un límite. Claro, si el juez avanza en la causa, lo cita y no comparece, seguro, digamos, va a tener que activarse el juicio político. ¿Por qué? Porque de lo contrario la causa va a quedar bloqueada. Si él tiene derecho a no comparecer por ser vicepresidente. Exactamente. Digamos, al ocupar ese cargo podría, digamos, el derecho, digamos, lo que tiene está garantizado, digamos, contra la posibilidad de ser detenido, por ejemplo. O sea, si él no comparece voluntariamente, no lo puede ir a buscar el juez como ocurriría con cualquier otra persona que no tenga fueros. Claro. Entonces, en ese caso, la única manera de que esto se destrabe es con una decisión del Congreso que lo separe de su cargo. Él creo que no ha dicho nada al respecto, ¿no? Pero creo que debería renunciar a esos fueros para que el proceso continúe. Sí. O sea, hablaría de alguien que por lo menos está tranquilo en relación a su actuación en el asunto que le imputan. Sí, bueno, todavía no sé si está tranquilo. Todavía no lo citaron. No, claro, creo que esté tranquilo. De hecho, viene bloqueando el procedimiento y tratando de influir desde su lugar de poder, haciendo este tipo de planteos
que son manifiestamente improcedentes y de alguna manera también presionando a la justicia para que el caso se cierre de manera abrupta y anticipada, con mala suerte. O sea, no ha prosperado sus intentos desde el poder. En algún caso han prosperado, como el año pasado cuando logró separar de su cargo al juez y al fiscal que lo estaban investigando, pero bueno, la última carta que tenía, el manotazo de ahogado que tenía, era lograr esta resolución exótica de que se cerrara el caso sin investigar, y le ha ido mal, con lo cual ahora se abre el espacio que se da en cualquier caso normal, en donde el imputado no es un vicepresidente. Para el gobierno el fiscal pide la indagatoria y el juez tiene que juntar la prueba y decidir si lo llama o no. Para el gobierno es negativo todo esto. O sea, absolutamente. Uno supone que salpica, pero al mismo tiempo en algún momento también se especuló con que si el gobierno dejaba que todo esto se mantuviera, o incluso Cristina prescindía de Vudú, iba a ser visto como una actitud favorable en el sentido, tengo un ministro o alguien que trabaja conmigo que le han descubierto algún tema para ser investigado, mejor que no trabaje. Lo que ha hecho Dilma Rousseff. Claro, con muchos ministros. En el caso de Vudú es distinto porque es un cargo electivo, no es un ministro que actúa como una suerte de fusible. Sí, bueno, acá hay un contraste, pero el gobierno tiene antecedentes en casos anteriores. En el caso de Dilma Rousseff, lo que ella ha venido haciendo frente a sospechas de corrupción, se ha ido desembarazando determinados funcionarios pero de entrada, cuando empieza a conocerse un caso. En el caso de Cristina tiene antecedentes. El gobierno suele mantener en sus cargos a sus funcionarios hasta que se decide el auto de procesamiento por la Cámara. Es lo que ha pasado con Jaime en su momento, en donde se decide, digamos, cuando la Cámara decide procesarlo, finalmente lo hacen renunciar. O sea, hasta que en una segunda instancia el caso de Bendini, cuando era jefe del Ejército, cuando la Cámara resuelve confirmar el auto de procesamiento. O sea, cuando ya no le quedan alternativas para cuestionar la decisión de auto de procesamiento, que es una decisión judicial que considera que hay una sospecha grave sobre un caso. En esos casos el gobierno se ha desembarazado de los funcionarios que implicaban un costo político insostenible. Lo que está haciendo Vudú es tratando de evitar que llegue ese momento. Claro, lo que pasa que seguramente si llega ese momento va a ser cuando él ya no esté ocupando el lugar de vicepresidente, con lo cual ese dilema no lo va... Pero le quedan, a ver, si entramos a contar, falta todavía 1 año y medio para eso. Y realmente los tiempos me parece que son más breves para que el juez decida. Tendría que suceder antes, que llegue a Cámara. Y el fiscal hace meses que pidió el llamado, digamos, que lo llamen a declaración. ¿Puede demorar el fiscal mucho tiempo? El juez. Y el juez no tiene plazo, pero bueno, también es una cuestión que tiene que ver con la posibilidad que la justicia tiene de mantener en el limbo un caso de esta importancia durante tanto tiempo. ¿Usted fue uno de los que presentó el caso Chicone para su yo lo que pedí judicial? ¿Estuvo en ese armado? No, yo no hice la denuncia de Chicone, pero lo que pasa es que este caso en realidad este expediente tiene 2 cosas que se están investigando de Vudú. Una es las negociaciones incompatibles con la función pública por haber intervenido para favorecer el otorgamiento de determinadas ventajas impositivas a Chicone y su involucramiento con la empresa que resultó de alguna manera favorecida. Y por otro lado también se está investigando en el mismo expediente con el mismo juez el enriquecimiento ilícito de Vudú. Que bueno, básicamente es algo sobre lo cual nosotros venimos haciendo presentaciones, algunos diputados a título personal, en mi caso hice varias presentaciones, acompañando comparaciones de sus declaraciones juradas, que claramente no se condicen con su No, actividad. él mismo, cuando empezó a ser investigado, hizo descargos ante la justicia, cambiando los números que había puesto en sus declaraciones juradas en esos años. Estamos hablando de los años 2007 a 2011, sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción de los años 2007 a 2011. O sea, en el 2007 decía que tenía una cantidad de bienes y ahora ante el juez dice que tenía otra cantidad de bienes. Una diferencia sumamente importante, no son pequeños números. ¿Qué le dijo? ¿Que tiene más o que tiene menos? Que tiene más. Tiene más. Se olvidó de declarar ante la FIP. Ante la Oficina Anticorrupción y seguramente ante la FIP. Con lo cual está claro que los números no le cerraban y ahora intenta acomodar esos números haciendo aparecer préstamos de sus familiares. Bueno, los Kirchner dicen, cuando tuvieron también investigaciones, dijeron que esto tenía que ver con su actuación como abogados, ¿no? Y que esa plata que ganaron como abogados en la Santa Cruz les permitieron a los Kirchner acumular muchos bienes. No sé, Vudú, bueno, ya lo ha dicho, tenía antes? Una investigación que se ha publicado sobre la base de los aportes que hicimos Graciela Ocaña y yo ante la justicia,
digamos, dicen que allegados al vicepresidente dijeron que en realidad su filosofía es promover el gasto para reactivar la economía. O sea que el problema es que, claro, el gasto gasta está mucho. Gastando cosas que no le pertenecen. ¿Qué opina de lo que pasó con Capdevila, ¿no? Con este exfuncionario justamente del Ministerio de Economía, que recomendó a Boudou, vamos a hacer un poco de historia, que no firme un pedido especial a la AFIP para que a Chicone le den una moratoria específica? Y lo que dice Capdevila es: yo le recomendé que haga eso porque no era un tema del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía nunca se mete en estas cuestiones, y en todo caso era yo, ¿no?, que era el que se ocupaba de estos asuntos jurídicos, de firmar o no ese dictamen, y no el ministro. Y ahora, bueno, ha salido del exterior a decir: me tuve que ir de Argentina, me siento perseguido. Es un hecho gravísimo. La verdad es que es algo sumamente extraño, es algo inusual que suceda esto, y es sumamente grave. Es decir, que haya un testigo en un caso de corrupción que se tenga que ir del país por temor a sufrir algún tipo de atentado y por haber sufrido amenazas, es algo que pone en juego toda la institucionalidad, ¿no? Está en juego, digamos, estamos hablando de un caso contra el vicepresidente por un caso de corrupción, estamos hablando de amenazas, estamos hablando de la falta de protección de un testigo. Esto, de alguna manera, digamos, debería haber merecido más atención todavía de la que tuvo, porque está en jaque las bases mismas del sistema de justicia. Si en los casos importantes la Argentina va a admitir que los testigos sufran intimidaciones, la verdad... Aparte, esta persona denunció casos muy concretos de intimidación, ¿no? O sea... Sí, claro, la verdad fue muy preciso. Habla de acercamientos, seguimientos en la calle. La verdad que esto era algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo en la Argentina, y la verdad que es un tema que hay que mirar con mucha preocupación. Bueno, no es muy distinto lo que cuentan algunos testigos respecto a lo que fue la negociación del caso Chicone, ¿no? O sea, cuando uno indaga un poco, hay un libro escrito sobre el caso Chicone de Hugo Alconada-Amón, y hay otros testimonios que cuentan cosas bastante serias, ¿no?, respecto a cómo se llevó adelante esa operación. La verdad que si estamos hablando de cierto deterioro en lo que tiene que ver con los niveles de la Argentina en materia de institucionalidad, de seguridad y demás, este es un tema más, un ingrediente más muy preocupante, porque este tipo de fenómenos de intimidación de testigos, salida del país de posibles testigos cuando están a punto de declarar en un juicio que involucra a personas importantes, es algo característico de aquellos países en los que el crimen organizado ha avanzado. En la Argentina hay varios indicadores preocupantes, y este es un ingrediente más que encima está de alguna manera poniendo el foco de sospecha sobre el propio vicepresidente. La verdad que en este sentido, a mi criterio, el gobierno ha reaccionado de manera muy poco consistente frente a la existencia de esta amenaza. El hecho de ofrecerle formar parte de un programa de protección de testigos, la verdad que no basta para disipar las sospechas y las dudas que esta cuestión ha generado, y de alguna manera también el mensaje que deja para otros posibles testigos, en este caso o en otros. El hecho de que haya un posible testigo que diga que teme por su vida y que haya tenido que salir del país, de alguna manera también va a hacer pensar a quienes tengan información sobre hechos de corrupción o que involucren a funcionarios del gobierno. Ya los intimida, ¿no? Ya solamente esta situación es un mensaje velado de que mejor no meterse en problemas, y la verdad que esto es muy malo para la Argentina, y es algo que la Argentina hace tiempo que no se daba. Bueno, lo último, Garrido, y le quiero agradecerle por su presencia acá, pero bueno, le quería preguntar por la carta trucha, que al final era verdadera, ¿no?, del Papa. Hoy estuvo con algunos colegas, otros políticos. ¿Se habló del tema? ¿Se comentó algo? ¿Hay alguna hipótesis de lo que pasó, o es todo fruto de un gran malentendido? Yo entiendo que esto es fruto de un malentendido. La verdad es que con las cosas que están pasando en la Argentina, que nos estemos ocupando con tanta fruición de un tema que en definitiva es una cuestión que puede pasar en una estructura de gobierno, además con una diferencia horaria entre los países que ha generado este malentendido. Claro, yo lo denominé una comedia de enredos, ¿no? Por otra parte, sacándole un poco de dramatismo. Por otra parte, el contenido del mensaje era un contenido habitual de este tipo de salutaciones para días patrios, la verdad. Ya está, es anecdótico. Ya está, la verdad que deberíamos volver a otros temas importantes, como por ejemplo cómo vamos a proteger a los testigos en casos como el que estamos mencionando. Diputado Garrido, un gusto por habernos visitado. Muchas gracias. Gracias por la invitación.